El ejemplo del texto que escucharemos nos pondrá de cara a una clave de lectura para la vida. Nada es pequeño si se hace con amor, porque tanto hombres como mujeres son iguales en dignidad. Dejémonos iluminar por la palabra. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. El temor del Señor no se identifica con miedo, sino con la actitud responsable que el creyente debe tener al administrar los dones que Dios le da. Con esta actitud oramos con el salmista. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El discípulo auténtico no vive preocupado por el día final. Lo que le preocupa es hacer todos los días lo que agrada a Dios, poniendo en práctica lo que ahora el apóstol nos dirá. De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, paz. Qué paz que sentimos y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos una catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. El que busca su seguridad personal en la observancia de la ley con el fin de hacer mérito ante Dios, hace de la religión un acto estéril. En la liturgia de este día somos interpelados, por eso dejemos que el texto del Evangelio nos cuestione y nos oriente a vivir, para revisar cómo estarán nuestras manos al final del camino. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto en abundancia. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Como vamos viendo a lo largo de esta última etapa del tiempo ordinario, se llama tiempo ordinario no porque no sea importante, sino que es el tiempo litúrgico más largo, son 34 semanas. Estamos en la semana 33 del tiempo ordinario, y en todo el tiempo ordinario meditamos desde el bautismo de Jesús toda la acción misionera, evangelizadora del Señor Jesús. Cerraremos este hermoso tiempo litúrgico con la hermosísima celebración, festividad de Jesucristo, Rey del universo. Así termina todo el ciclo litúrgico, con esa hermosa fiesta, porque todos nos encaminamos hacia Jesucristo como Rey y Señor del universo, y luego empezaremos nuevamente el ciclo litúrgico llamado Adviento, que no es Navidad. Yo insisto demasiado, no estamos en Navidad, vamos a empezar apenas el Adviento. Y en esta etapa última del tiempo ordinario, como lo hemos venido escuchando y meditando, estamos con las parábolas del reino. El reino de los cielos se parece, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, nunca nos dice qué es, aunque hay un salmo que dice
Tu reino es justicia, tu reino es amor, tu reino es bondad. Venga a nosotros tu reino, Señor. Aparte de que en un evangelio de estos días, pues ya el mismo Jesús nos dice que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Nada más es hacerlo vida hasta que alcancemos la plenitud del reino de Dios. Así que, como lo hemos hecho los días anteriores, pues meditemos hoy capítulo 25 de San Mateo, del versículo 14 al 30. Otra hermosísima parábola de el reino. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. ¿Quién es ese hombre que va a salir a tierras lejanas? Jesús. No es porque Jesús se nos haya ido, Jesús está presente en su palabra, Jesús vivo, está presente en el sacerdote vivo, Jesús está presente en cada sacerdote, está presente en la Eucaristía, pero esa presencia física, como la que vieron los discípulos, ahorita no está, va a regresar. Entonces, este hombre que va a salir de viaje a tierras lejanas es Jesús. Llamó a sus servidores de confianza. ¿Quiénes son los servidores de confianza que llama este hombre? Usted y yo, nosotros somos esos servidores de confianza. Y es que cuánta confianza, por el amor de Dios, ha tenido Él con nosotros. Cuánto cree y espera Jesús de nosotros. Y les encargó sus bienes. Entonces, Jesús, que confía en nosotros, servidores de confianza, y que nos encarga sus bienes. ¿Cuáles bienes? Pues todo lo que tenemos. Hoy muchísima gente se levantó sin respirar. Bueno, es mejor dicho, no se levantó porque ya no respiran. Y nosotros respiramos, es decir, estamos vivos. Eso es un bien que Él nos ha dado, la vida. ¿Qué otro bien has recibido? ¿Tu familia? Es un bien preciado, es un bien maravilloso que Dios te ha dado. Las personas que están a tu lado son bienes preciosos, maravillosos que Dios te ha dado. El don del trabajo, el don de administrar los bienes materiales, económicos. ¿Cuántos bienes has recibido y tienes de parte de Dios? Todos son bienes que Dios nos ha dado. ¿Por qué nos ha dado? Porque confía en nosotros. Y sigue la parábola: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1. Y vean por qué es que Jesús habla en esta parábola de por qué a uno les da 5, a otro 3 y a otro 1. Se los dio esos talentos según la capacidad de cada uno. Por eso, lo que tenemos y estamos administrando es de acuerdo a la capacidad que tenemos para administrar las cosas. Y esa capacidad, Dios la conoce. Por eso lo que estás administrando es porque Dios sabe que tienes esa capacidad. Por ejemplo, ¿por qué a mí no me dio la capacidad de administrar una familia, un esposo y unos hijos? Porque no tengo esa capacidad, seguramente. Entonces me dio el don de la vocación sacerdotal. Y a ustedes, ¿por qué no les dio el don, a los que son hombres, de ser sacerdotes si tienen una familia? Porque seguramente no iban a poder. Entonces les dio de acuerdo a su capacidad. Y entonces te puso a administrar una familia.
Y las señoras, ¿por qué no las hizo monjitas? Aunque tal vez alguna, es que yo quería ser monjita. Las puso a administrar un hogar, como la hermosa lectura del libro de los Proverbios, ¿verdad? De la mujer que con todo el amor del mundo administra un hogar. Es un regalo preciado para un hombre, dice la primera lectura. Entonces, de acuerdo a la capacidad de cada uno, así a unos les dio 5, a otros 3 y a otros 1. Y no es para que por qué aquel le dio más y a mí no me dio. Eso es Dios el que sabe qué nos da a cada uno. Entonces, por ahí va la historia de la interpretación de esta parábola. Y el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. Y el que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. ¿Qué es lo que espera Jesús que hagamos con esos talentos? Que los pongamos a trabajar ya. Vean cómo estos 2 primeros reciben el talento y enseguida, rápido se van a poner a negociar sus talentos, los ponen a trabajar. Y es que de eso se trata. Aquí no es como muchas personas, bueno, cuando crezcan los hijos, sirvo en la iglesia o sirvo a la comunidad. Ajá, ¿y cuántos años tienen sus hijos? 1 año. Cuando crezcan, imagínense. Cuando quede viuda, cuando quede viudo, cuando me pensione. Ajá, ¿y cuándo se pensiona? Pronto, que ya va a servir. No, 40 años me pensiono. Y así hay un montón de gente. Cuando tenga casa, cuando tenga trabajo, cuando crezcan los hijos, cuando ya no tenga nada que hacer. No, eso es ahorita, ya, así como está tu vida, con familia, con trabajo, porque Jesús necesita gente ocupada. Jesús no busca gente vaga. ¿A quién buscó primero? Se fue a la playa, al mar, y fue a buscar gente que estaba trabajando. Jesús necesita gente ocupada, no necesita gente que no está haciendo nada para servir. Y entonces necesitamos en la iglesia, en las comunidades, en la sociedad, gente que empiece a poner a trabajar sus talentos, esos dones maravillosos, porque cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, cada uno tiene dones, talentos maravillosos, increíbles, para servir a la comunidad, a la iglesia. Como sacerdote siempre admiro muchísimo a los laicos, comprometidos, trabajadores, que están ahí poniendo en práctica y poniendo al servicio de la iglesia sus talentos, sus dones. Ciertamente hay otros que se duermen en los laureles y nunca hacen nada, pero ustedes tienen talentos maravillosos. Por ejemplo, cuando recibí la parroquia en la primera semana de mayo, por ahí me empezaron a llevar a conocer las comunidades de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y entonces un día me llevaban a una comunidad, un día me llevaron a otra, un día me trajeron aquí a Caballito de Nicoya, ¿verdad? Seguro se asustaron, y este señor que viene ahí tan serio. Y así fui recorriendo las comunidades. Cuando fui al Piave y Matambas, era un rancho, 4 palos y unas láminas de zinc y unos troncos ahí donde se sentaba la gente. Y entonces, bueno, aquí está, queremos algún día poder construir una capillita, ¿verdad? Y entonces hace unos meses atrás, padre, ya empezamos, venga a ver aquí el material que nos consiguieron, y un señor nos regaló tal cosa, y otro señor, y nos van a regalar el zinc. Bueno, ahí empiecen, y ahí empezaron, y hace unas semanas atrás llegó la coordinadora del Piave y Matambas. Padre, solo nos faltan las ventanas, ¿verdad? Y ya, ¿cuándo vamos a celebrar la misa? Y entonces ya les puse hoy,
y hoy fui a celebrar la Santa Misa, una capillita bonita, bonita les quedó. Les dije que vamos a ver quién nos da alguna ayudita para pintarla. Yo le dije, porque a mí me gusta pintar, entonces yo les voy a venir aquí a ayudar a pintar también. Y ahí mismo se pusieron ahí a hacer una colectita para la pintura, porque el padre va a venir a pintar. Y entonces, ¿a qué voy? A esto, a los talentos. Si allá en el Piave y Matambas dice, bueno, cuando pase la pandemia hacemos la capillita, se mueren esperando que pase la pandemia. No hubiera capilla en el Piave y Matambas, ya está terminada. Les falta pintarla, les falta algunas cositas y lo vamos a lograr entre todos. Ayudarles. De eso se trata, no es esperar a que pasen las cosas, no es esperar a que esté pensionado, no es esperar mejores momentos para servir, para poner a trabajar los dones, los talentos, los carismas que tenemos. Qué extraño el tercer servidor. Qué raro lo que hizo este hombre, ¿verdad? Hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su Señor. Así hay muchos cristianos. Hicieron un hoyo en la tierra y enterraron el talento que Dios les ha dado. Y ahí están. Recuerdo una señora, algo ya mayor, en la primer parroquia que atendí, cuando regresé hace 10 años de Guatemala. Padre, es que a mí me hubiera gustado ser catequista, pero me dio miedo. Y así tenemos un montón de cristianos que tienen el talento, porque la señora se le miraba el talento, la capacidad, la chispa, pero tenía miedo de ser catequista. Y así he escuchado gente mayor que me dice, a mí me hubiera gustado estar en el coro, pero me da miedo agarrar un micrófono. Yo, incluso, a mí me hubiera gustado ser sacerdote, me dio miedo. Y así hay un montón de gente en la iglesia, ya adulta, ya mayor, que hubiesen querido ser catequistas, ser ministros, ser lectores, pero no pudieron. Enterraron el talento, no hicieron nada, y ya los hubiera, ya no sirven para nada. Es ahora, es en este momento. Y claro, no es despreciar a los adultos mayores que ahora quisieran servir y trabajar. En Upala tenía una catequista de 85 años con su bastoncito. No llegaban los jóvenes, pero llegaba ella a la reunión de catequistas y pagaba hasta taxi para llegar casi allá desde la frontera al centro de Upala. Y tenemos el ejemplo de adultos mayores, 80, 75 años, que se han ido a la universidad a sacar su título. Nunca es tarde, pero no esperemos a que pase toda la vida para servir, para trabajar. Y sigue la parábola. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre. ¿Qué significa esto? Que Jesús regresará. Lo ha dicho Jesús. Si leemos la palabra de Dios, Él asegura que va a venir. Y de que viene, viene. En su segunda venida gloriosa, como lo meditamos hace unas semanas atrás, ¿recuerdan? Cuando suenen todas las trompetas y el arcángel San Miguel haga sonar su poderosa voz, bajará el Hijo del Hombre. Eso significa esto. La interpretación, después de mucho tiempo regresó aquel hombre. Jesús va a regresar, no sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana, pasado mañana, en 15 días, en 22 días, en un año, en 1000 años, pero de que viene, viene el Señor. Y llamó a cuentas a sus servidores. Y es que ahí es. Si no estuviera grabando y me estuvieran escuchando, diría, ahí es donde la chancha torció el rabo. Porque viene a pedirte cuentas de tu vida, de tus talentos,
de tu hogar, de tu familia, de lo que hiciste. Llamó a cuentas a sus servidores. A eso va a venir el Señor. Claro, no es, como lo he dicho anteriormente, no es qué miedo, qué susto, me van a pedir cuentas y yo con mi libro de cuentas he hecho un desastre y todo sucio y borrones y tachones. No, es que por eso Jesús sigue insistiendo una y otra vez: estén preparados, no se duerman, estén atentos, el Señor viene. Es una insistencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos se salven, todos. Y entonces Él, en este manual que se llama Palabra de Dios, que se llama Biblia, en este manual está todo lo que necesitamos para salvarnos. Ya estamos salvados, pero no dejemos que el mundo, vicios, adicciones, pecados nos roben, el demonio, la carne, todo nos robe la salvación. Los llamó a cuentas a sus servidores. Y como les digo siempre, y se asustan y se sueltan en un temblor, y si ese día fuera hoy, que te llaman a cuentas, ¿qué le vas a decir? Y es muy hermoso, a mí me emociona, cuando se acercó el que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí hay otros 5 que gané. Y el Señor le dijo, dándole una palmadita en la espalda: te felicito, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. ¿Y cómo entró aquel criado? Aquel criado entró con una alegría al cielo, todo culón, sacando pecho. Claro, ¿cómo no? Qué alegría, ¿verdad? Siervo fiel, entra a tomar parte. Se me olvidó que estaba grabando y dije eso. Entra a formar parte del reino de los cielos. A los 2 primeros les dijo eso. ¿Ustedes creen que si hoy fuera ese día te darían una palmadita en la espalda y te dirían: te felicito, siervo fiel y prudente, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te voy a dar cosas más grandes? Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Te darían una palmadita en la espalda. Digan que sí, hombre. ¿Sí les daría una palmadita en la espalda? Pues sí, estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Claro, sacaría el cincho. No, Jesús no viene a sacar cinchos ni a nada. Es de acuerdo a la fidelidad que hemos tenido en la administración de las cosas que Dios nos ha dado. A los 2 les dijo: siervo fiel, te felicito. Y volvemos con aquel hombre que hizo eso tan extraño de esconder el talento. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y escondí tu talento bajo tierra. Ahí tienes lo que me diste. Siervo malo y perezoso, le dijeron. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que este hombre le haya dicho: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado? Tenía una falsa visión de su Señor. Y así hay mucho cristiano con una falsa visión de Dios. Por eso debemos de pedirle mucho a Dios que Él nos dé la visión de Él como es Él. Cuando tenemos falsas imágenes de Dios, ¿qué nos da? Miedo. Me dio miedo
¿Cuánta gente está llena de terror, de miedo, de pánico? El miedo paraliza, el miedo no te deja actuar, no te deja hacer nada, el miedo. Hay un miedo natural y bueno que todos necesitamos, ¿verdad? Cuando ando por las comunidades vale más que ando en carro, pero veo esos semerendos toros que son como más altos que yo, ¿verdad? Claro, un toro de esos lo paraliza a uno, del susto. Bueno, ustedes no porque son muy valientes, pero uno. Entonces hay un miedo natural que necesitamos, pero el miedo que paraliza, el miedo que te impide, es que qué miedo servir. Y entonces, como les decía en la comunidad anterior a esta, en Pozo de Agua, cada vez que empieza el año, ya sé qué es lo que me van a decir en las comunidades. Ya eso me lo tengo grabado de memoria. Es como, se lo firmo porque eso me lo van a decir. No hay catequistas. En ningún lado nunca hay catequistas. Necesitamos un ministro. No hay. Me da miedo. Y yo mismo le he dicho a algunas personas, usted podría formarse para ministro. Es que me da miedo. Consejos pastorales. Desde que vino Cristóbal Colón hace 500 años hay consejos pastorales. Ahí están. ¿Por qué? Es que nadie quiere. Les da miedo. No, hermanos, no podemos ser una iglesia llena de miedos. Jesús no nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿cuál miedo? Debemos de arriesgarnos, servir, trabajar como estos hermanos del Piave y Matambas, ahí vendiendo tamalitos. A veces cuando venía bajando de Santa Ana, había un rotulito ahí, venta de tamales, ahí con la champita esa ahí, sin haber empezado, venta de tamales, haciendo rifitas, vendiendo tamales. Ahí se pusieron, creyeron que podían levantar su capillita y hoy la levantaron, dejaron el miedo aparte. Si ahí ellos hubieran, cuando pase la pandemia, esto no va a pasar, esto es lo normal, de ahora en adelante, así como estamos viviendo, esto va a ser la normalidad. Entonces no esperemos ni que pase la pandemia, ni esperemos a estar pensionados, ni esperemos a que los hijos crezcan para hacer algo por la iglesia, por la comunidad, por el país. No vaya a ser que nos digan, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado, ¿por qué entonces no te dio el cerebro para poner a trabajar ese talento, aunque fuera en el banco? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, por el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Y en otro texto, y en otros textos dice, ahí será el rechinar de dientes. ¿Por qué llanto? ¿Por qué desesperación? ¿Por qué rechinar de dientes? Porque ahí en ese momento, en este momento, ahí ya no puedes hacer nada. Se cerró la puerta, como el domingo pasado con las jóvenes imprudentes, necias, ¿verdad? Cerró la puerta, y una vez que cierren la puerta no entra nada. Y entonces, ¿qué vas a experimentar? Esto, desesperación, rechinar de dientes, llanto. Ya no puedes hacer nada. Y aquello de si yo hubiera, o ya si yo hubiera en ese momento, ya no se puede. Que no nos quiten el talento, que no nos digan siervos malos y perezosos, que no nos digan hombres inútiles. Échenlos a las tinieblas, en donde será el llanto, la desesperación y el rechinar de dientes. Ese día ya no hay nada que hacer. Es hoy, es ya, es en este momento que el Señor te necesita, construyendo tu hogar, tu familia, tu comunidad, mejorando las cosas de nuestra comunidad, de nuestras comunidades.
hacer algo por nuestros pueblos, por nuestra iglesia, con todos esos talentos, carismas que Dios nos ha dado. Hay mucho que hacer. El Señor los necesita, ya, con todos esos talentos que Dios les ha dado. Y que un día, cuando Él venga, nos dé una palmadita en la espalda y nos diga: te felicito, siervo bueno, te felicito. Entra a formar parte en la alegría de tu Señor. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros? Felices y contentos. Hasta con pólvora nos van a recibir. Que así sea.